por qué Italia y qué era lo que te llamaba la atención de ese lugar en términos de cocina. Yo digo que por un lado es un poco como el destino, así suena un poco cliché, porque a mí desde chiquito siempre, cuando yo pensaba cocinar, no sé si era la moda del momento, no sé qué, siempre uno pensaba hacer pasta fresca o hacer platos Claro. italianos y tal. Entonces siempre había tenido como una pasión por la cultura italiana, por la gastronomía italiana. Y por otro lado, pues fue digamos, la parte de las circunstancias en sí, que fue encontrar la universidad de la que me gradué. Se llama Universidad de Ciencias Gastronómicas. Es una universidad que queda en el norte de Italia, cerca a Turín. Y es una universidad fundada por un movimiento que se llama Slow Food, y tiene la particularidad de ser la única universidad en el mundo dedicada completamente al estudio de la gastronomía desde un punto de vista científico, holístico, multidisciplinario. No es un lugar para aprender a cocinar. De hecho, las materias de cocina es cero. Se estudia antropología, historia, botánica, enología, en fin, es un pensum muy, muy rico, creo yo, y muy interesante. De hecho, creo que el éxito que he tenido ahora como cocinero es que yo por 3 años estudié gastronomía en un país como este, y que a veces creo que conozco mejor las regiones y los productos que un italiano. Entonces, pero había un límite, y es que esta universidad es privada y es muy costosa. Entonces yo apliqué a una beca y me la gané. Entonces, bueno, digamos que se unieron las cosas, beca, Italia, entonces obviamente no lo de 2 veces y me vine para acá. Empecé a trabajar en restaurantes tradicionales, pues para mantenerme, y ayudaba a Slow Food en Colombia, y ahí fue cuando conocí a Antonuela y Eduardo. En los proyectos que tenía en Colombia. En esa época creo que ellos todavía tienen abierto un convivio en Bogotá. Y de hecho yo hice mi tesis para graduarme en el 2013, si no me equivoco, ayudando a un proyecto Slow Food que se llama el Arca del Gusto. Entonces nosotros empezamos a hacer un mapeo de productos, que la metáfora del Arca del Gusto es como el Arca de Noé, que iba a haber un diluvio y se iban a morir todas las especies y había que salvar una muestra de cada una. El Arca del Gusto quiere salvar productos que obviamente por el sistema alimentario de hoy en día y la pérdida de la biodiversidad se estaban perdiendo. Entonces, pues mi familia es de origen boyacense, mis abuelos, mi mamá. Entonces, por eso escogí una zona muy pequeña de Boyacá, 10 municipios en el Valle de Tensa y alrededores, y ahí hicimos esa investigación y incluimos algunos productos en el Arca del Gusto. Como con un chef como Massimo Bottura. ¿Qué tan exigente es? Cuéntanos una anécdota sobre este tema, porque igual, independientemente que nosotros desde Frito tengamos la perspectiva de que no queremos como involucrarnos mucho en la alta cocina, sí nos llama la atención cómo es el trato y qué experiencia has tenido de trabajar con él. Vale. Bueno, yo te confieso que al principio, cuando yo terminé la universidad y después de tener contacto con toda esta información y ver la gastronomía desde otro punto de vista, ¿no? Porque obviamente aprendí que habían problemas muy serios. Entonces yo también tomé distancia de la alta cocina, pero esta persona que tú mencionas, Máximo Bottura, me enseñó que era un prejuicio y que la visibilidad y la imagen que tienen los cocineros hoy en día era precisamente un instrumento y un arma muy poderosa para cambiar las cosas, mucho más potente
que si uno no, digamos, no tiene la oportunidad de trabajar con gente que tiene muchísimo, que su voz tiene, la escuchan muchísimo. Entonces, eso fue en el 2014 y ya en esa época yo trabajando en cocina, porque, bueno, al fin y al cabo yo cuando terminé la universidad me quería volver a la práctica porque a mí me encanta cocinar y por eso decidí hacer esto. Eh, Mi trabajo era muy operativo, ¿no? Yo estaba en la zona de las entradas, hacíamos turnos durísimos, pero vi desde el principio que él tiene una capacidad de líder que es impresionante y que yo nunca he visto en ninguna otra persona. Todo lo que él ha hecho, y en esa época no existía la fundación del Food for Soul, que la creó un par de años después, y todos los proyectos sociales todavía no existían, pero tú ya veías que los intereses de él iban mucho más allá de cocinar bien y de satisfacer una clientela de elite, ¿no? De lujo. Él siempre nos decía que el trabajo como cocinero no se limitaba a eso, sino que teníamos en este momento, como nunca antes, la capacidad de aportar a que muchas cosas que no se hacen bien en nuestro contexto de producción de alimentos, visto que el restaurante en sí es una actividad insostenible, insustentable, como se dice. Entonces, Sí. que el reto era tratar de poco a poco hacerla menos, que impacte menos. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la primera aproximación que él hizo fue enseñarle a mucha gente, a sus cocineros de esa época, al país, precisamente por la visibilidad que tiene él, y que antes nadie hablaba de eso, era de utilizar productos locales, del impacto del transporte, de la valorización del producto del territorio, y precisamente él se hizo muy famoso y el mérito que él tiene es que para lograr lo que él hizo, él estuvo 25 años en un restaurante que lo construyó desde cero, en una vía muy pequeñita en Módena, y solo fue con mucho mérito y mucho trabajo. Y él hablaba de esto hace años, cuando hoy en día en cualquier periódico de gastronomía tú hables, entonces, producto de kilómetro cero. En esa época nadie lo hacía. Háblanos de la cocina colombiana. ¿Qué piensas de ella? ¿Qué elementos te gustan? ¿Y qué ingredientes o procesos has incorporado de pronto de Colombia en Italia? Mira, cuando yo pienso en la cocina colombiana, yo me atrevo a decir que la mayor parte de los colombianos, la gran mayoría de las personas, no conocemos ni el 10% de algo que nosotros pudiéramos llamar cocina colombiana. Porque Lo comparto. porque la gente conoce el ajiaco, la bandeja paisa, y con todo el mérito y el respeto a muchos cocineros que han trabajado con recursos propios o públicos para que eso cambie, más o menos lentamente la gente ya se ha dado cuenta que nosotros somos ricos en frutas, que en las regiones hay una riqueza impresionante en los mercados, que la costa tiene muchas cosas que en los Andes no hay, etcétera, etcétera. Pero entonces creo yo que tenemos un desafío gigante y es aprender o darnos cuenta, conocer qué es lo que tenemos en Colombia. Y yo veo que, por ejemplo, en el caso de Lima, que son un ejemplo a seguir en América Latina o en México, ellos están más orgullosos y conocen más sus cocinas regionales. Entonces, yo que vivo en el extranjero hace 10 años, si comparo como desde un punto de vista muy objetivo, creo que lo primero que nosotros tendríamos que hacer es apropiarnos de todo lo que tenemos desde la Guajira hasta el Amazonas. Y luego, pues, porque Bogotá, la ciudad es
a nivel de restaurantes y eso, honestamente no tienen nada que envidiarle a Europa o a Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad de comer en cientos de restaurantes de estrellas Michelin, una, dos, tres, en 50 Best, en casi todos. Y el nivel de los restaurantes en Bogotá es muy bueno, el servicio es bueno, pero me pregunto qué pasa, que hay como un cortocircuito entre lo que tiene Colombia, que no tienen los demás, y eso ofrecerlo en toda el espectro de restaurantes, no solamente en esos de lujo o los fine dining, sino en otras cosas, porque yo la última vez que fui a Cartagena, y es un poco chistoso ver que todavía, digamos, en las plazas principales más turísticas de Cartagena hay restaurantes italianos, hay sushi, y que la gente que igual no tiene un poder adquisitivo muy grande como en Europa, sino que tal vez uno va a comer cada 15 días o hablo de la mayor parte de la gente, cuando quiere salir a comer va por sushi o por otra cosa porque no ve que valga la pena ir a gastar X suma de dinero en ir a comer en un restaurante colombiano. Y eso no pasa en Italia, eso no pasa en Francia, eso no pasa en Bélgica ni en España, que son los ambientes en los que yo he trabajado. ¿Y has involucrado algún ingrediente en algún proceso de tu restaurante, pues como en algún proceso que incorpore Colombia actualmente? Sí, he tratado, creo que es un proceso que va a tomar tiempo porque es un proyecto que quiero empezar precisamente el próximo año, porque no quiero que sea, o sea, quiero hacerlo bien. En el sentido que tú encuentras hoy en día aquí frutas colombianas, que es como la potencia que nosotros tenemos a nivel de exportación. Porque el punto es que yo trabajo en un restaurante y por ahora por Michelin y todo eso, donde la materia prima tiene que ser, los ingredientes tienen que ser espectaculares, frescos, tienen que todavía, el pescado tiene que oler a mar y me lo tienen que dar pescado esa madrugada, si no yo no lo sirvo esa noche, si no es del día. La fruta y tal, ¿no? Entonces, pues obviamente pretender que eso desde Colombia lo tenga en el restaurante, pues es difícil. Pero digamos con el tema de las frutas y demás, por logística sí hay cosas que, y nosotros hemos incorporado, digamos, plátanos, yucas, aguacates, papaya, coco. Son ingredientes pues bastante populares en Colombia. No, no es que estoy descubriendo la variedad de plátano manzano. La Sí, sí, idea sí. es un día llegar a, a, a eso, pero creo que en un contexto con el que yo trabajo, además que yo estoy en una hacienda vinícola en Toscana, entonces podría ser un poquito como ¿sabes? Como fuerte, como idea. Entonces creo que se necesita tiempo, pero nuestros primeros pasos ya los hemos hecho. ¿Hay algún sabor o proceso que tú le seas esquivo, como hay algo que hayas pensado en hacer o hayas querido hacer que no lo hayas logrado todavía? Me gustaría, porque es algo que me acuerda mucho mi infancia, la historia de mi abuela, mi tesis en Boyacá, poder incluir en el menú y estudiar mejor una técnica que, bueno, se hace en muchos países de América Latina, eh, con el maíz, que es para hacer las arepas de maíz pelado, como cocinan el maíz con la ceniza, ¿no? Entonces quiero hacer eso, pero no domino la técnica, entonces quiero estudiarla. Y he visto que obviamente como en México lo hacen mucho, en muchos lugares en América Latina ya es bastante popular. Nosotros sabemos que los chefs a nivel de este Michelin tienen siempre un discurso detrás, ¿cierto? Como que no se gana simplemente con cocinando, sino hay que tener como un acto también de pronto de inspiración. Cuéntanos un poco cómo el restaurante que lo llevó a hacer platos como el risotto inspirado en el paisaje de Chianti o la sopa de mar que según tú tiene relación con Colombia. Hablamos un poco de la profundidad de estos platos, descríbelos y pues sería importante
que a los que van a ver esta entrevista los llevara, si bien no podemos ir hasta Italia en este momento, nos diera como una probadita sobre lo que es estos platos inspirados en Colombia o esos platos que tú ofreces para que las estrellas Michelin y los catalogadores de este premio lo vieran. Sí, mira, es verdad porque los restaurantes considerados de alto nivel tienen que garantizar una experiencia al cliente, ¿no? Porque la Michelin es una guía que nace para aconsejar a los clientes y a los viajeros cuáles son los mejores lugares para comer dependiendo de su ruta, de lo más cercano hasta decirle, mire, usted vale la pena que se pegue el viaje hasta allá solo por comer, y eso es un 3 estrellas. O mire, usted desvíese un poquito y bueno, hágale, es media hora de camino, pero vale la pena la desviación, y eso es un 2 estrellas. Un restaurante, una estrella Michelin, es un restaurante de excelente nivel con ingredientes de calidad. Entonces, digamos que para que, digamos, como esto no pasa todos los días y no a todo el mundo le dan las estrellas, uno tiene que pasar un examen que requiere de muchas cosas. Entonces, el servicio, el ambiente y obviamente la parte principal es la cocina. Y la cocina, digamos que es indudable, tiene que ser sabrosa, equilibrada y demás. Pero tú puedes comer algo muy rico en muchos restaurantes. Lo que digamos que le da como ese valor agregado es cuando además de tu estómago y digamos, tus papilas gustativas, tú activas también, digamos, emociones que pasan por tu cabeza y tu corazón. Y cuando nosotros pensamos en platos, obviamente tenemos ya claro que esa receta tiene que funcionar y que tiene que estar buena. Y es más, es la parte principal, porque también algo que ha pasado últimamente con muchos cocineros jóvenes es que se les olvida que la cocina de sabor tiene que ser increíble y le paran más bolas a que sea bonito o a que se vea así en la foto o porque va de moda fermentar o porque no sé qué. Eso es lo último. Entonces, como nosotros ya tenemos que esa receta está buena porque somos cocineros, porque manejamos el producto, entonces tratamos de estimular otra fibra, por ejemplo, lo que tú citabas, el paisaje del Chianti. Quien llega aquí es obvio que se enamora y que por 5 segundos te quedas viendo como wow, porque en verdad es patrimonio de la UNESCO y demás, porque es muy, muy bonito, ¿sabes? Ver esas colinas llenas de viñedos, ver el atardecer como ilumina de anaranjado, los árboles de oliva entre las viñedas, en fin. Entonces, cuando yo llegué aquí de extranjero, me llamó muchísimo la atención ese verde y yo quise que eso se volviera un plato. Entonces, lo que empezamos a trabajar fue con escogiendo los ingredientes emblemáticos de esta zona, que son, y los que pusimos en ese arroz, el jabalí, que es un cerdo salvaje que se caza y se usa en muchos platos tradicionales, las aceitunas, porque esta es una zona de producción de aceite de oliva, y los árboles cipreses, que son esos árboles, esos pinos largos, largos, largos. Entonces nosotros hacemos un risotto que se cocina en un caldo muy, muy potente, muy sabroso de jabalí. Y luego en la parte final, en lo que en Italia se llama mantecatura, se le agrega, bueno, el queso parmigiano reggiano de 36 meses, una mantequilla, pero tiene que ser una mantequilla de una raza de vacche rosse, si llama, es una vaca de Emilia Romagna que da una mantequilla increíble. Mitad mantequilla, mitad aceite de oliva, que le da un toque un poquito más amargo, pero muy agradable.
y el fruto del pino ciprés tiene un olor a eucalipto. Entonces nosotros la rallamos y digamos que terminamos así el risotto. Y este arroz se coloca sobre una base de un paté de jabalí que tiene carne de jabalí, muchas verduras, el hígado del jabalí. Entonces cuando tú pones el arroz es una sorpresa porque no sabes lo que hay debajo y se termina todo encima con un polvo verde que luego te da esta sensación como de paisaje que está hecho con las hojas de los pinos y alga nori y perejil. Entonces todo el conjunto, cuando tú comes el arroz, es como una explosión de sabor. Entonces ya tienes el primer impacto visual que te emociona y eso viene confirmado luego a nivel sensorial. Bueno, este premio cambia en algún punto tu percepción de la cocina o de la vida. ¿Qué sigue para una persona tan joven que tiene 31 años en ganarse este premio y como a qué aspira o qué es? Si cambia algo de lo que percibes de la cocina y de tu vida, y qué sigue. Muy interesante esta pregunta y te agradezco por la entrevista porque me han hecho mucho en la semana pasada, sobre todo medios que obviamente no voy a decir nombres, pero las preguntas eran tan chistosas que como que rayaba ya en como Lo común. terminé hasta en la farándula en la sección de farándula de unas cosas que yo me arrepiento de haber dado entrevistas porque para mí esto es algo mucho más serio que un tema de farándula, pero bueno. Para nosotros la cocina es un acto político, entonces lo queremos llevar hacia esos puntos. También a democratizar Claro. la información. Seguramente esto va a cambiar mi carrera, mi modo de ver la cocina, no porque el hecho que yo sea un chef de una estrella Michelin me haga más de lo que soy, sino porque es un estímulo. Es un estímulo a seguir trabajando porque llegar a esto y lo que yo he conseguido hasta ahora ha sido con muchísimo sacrificio y muchísimo trabajo. Son 12 años de trabajo sin parar. Los que son cocineros saben perfectamente de qué les estoy hablando, que es trabajar en una cocina. Eh, entonces, por un lado, hay esa satisfacción de una recompensa por el trabajo hecho hasta ahora y como te digo, lo que va a cambiar es que tenemos un estímulo a seguir haciendo las cosas bien, poder abrir las puertas a hacer otros proyectos que nos den satisfacción personal y que sobre todo puedan ayudar a otras personas. Por ejemplo, lo primero que me he dado cuenta y que yo no me lo esperaba, te lo digo honestamente, es que a tanta gente en Colombia ha tocado esta noticia, de nuestro gremio obviamente estoy hablando, y que los mensajes que me llegan y lo que me escribe la gente es de mucho orgullo y lo que a uno o sea, lo que a mí me da es como que me toca el corazón y les agradezco mucho, pero me hace pensar que nosotros tenemos que trabajar y es un compromiso de algo que quiero, un proyecto que quiero desarrollar, es darle la oportunidad a mucha gente que le encantaría tener esa oportunidad que yo tuve, que no mucha gente tiene, que obviamente fue con mucho sacrificio, estudio y demás, pero que seguramente si hay más personas que tienen talento, dedicación y les gustaría venir a trabajar y formarse en Italia, en Europa, en restaurantes de alto nivel, seguramente le cambia la vida a esa persona y le va a cambiar a muchas personas más en el momento en que esa persona vuelva al país o desarrolle un proyecto, se lleva consigo en la maleta todo lo que aprende. Qué bueno. Sí, ahorita en Colombia creo que estamos dando un paso también importante hacia la, por decir coloquialmente o común, es hacia la nueva cocina. Si bien ya el discurso de cocina local está un poco trillado o sostenible,
Me parece muy importante lo que dices de que la gente entienda que hay otras maneras de donde estudiar y hay otras maneras también de expresarse, que no es simplemente pertenecer a una guía, sino buscar de esa guía, o como dijo Máximo para ti, como buscar esa figura grande para poder retribuir, ya sea socialmente o ya sea en tu trabajo, hacia un fin que realmente aporte hacia la sociedad, sea el desperdicio o sea, como tú dices, a mostrar un territorio, a dar a entender como el poder y la fuerza que tienen ustedes los cocineros como influenciadores del alimento y de la alimentación, que en este momento pues entendemos que en el mundo es tan difícil y que nosotros no sabemos bien cómo alimentarnos. Me parece fantástico ese propósito y me gustaría hablar también que estuvimos investigando un poco y es, háblanos de esa estrella Michelin verde que tú que persigues, le parece a todos los debates de hoy, incluida la cocina, tienen sí o sí, por eso me meto en la parte de sociedad y de ambiente, tu estrella verde y el discurso de la cocina tiene que sí o sí pasar por el tema de sostenibilidad y de ambiente. Pues imagínate, yo creo que sin ir muy lejos, 5 años atrás, a nadie se le hubiera pasado por la cabeza que la Michelin daría premios a la sostenibilidad, porque, o sea, nunca se asociaba, pero eso te hace entender cómo no hay marcha atrás. O sea, el camino obligatoriamente es ese, porque no solamente la gastronomía, sino cualquier tipo de actividad humana ha trabajado sin pensar a las consecuencias y al impacto de lo que hacemos para las generaciones futuras. Entonces, independientemente de la Michelin o cualquier eh, institución o compañía dedicada a elegir o evaluar restaurantes, eh, esto nos muestra que y es lo lindo de estos premios, no es que pocos lo tienen o algunos son mejores que los demás, sino que cuando tú persigues un objetivo y trabajas en esa dirección, es más fácil que muchas personas, digamos, sigan el ejemplo. Y entonces la suma de pequeñas realidades hace un objetivo, digamos, colectivo. Entonces pasó con el hecho que todo el mundo empezó a cocinar con ingredientes de 10 kilómetros de su restaurante. Independientemente que ya no se pueda escuchar más esto porque lo escuchas todos los días, al menos algo ayudó y fue a sostener producciones de ese territorio, a reducir el transporte de las materias primas, y tal vez fue una gota en el océano porque a la raíz hay muchos problemas mucho más difíciles, pero ya que hayan este tipo de iniciativas, me parece un gran comienzo. Yo en alguna entrevista dije sí que me gustaría la estrella verde, pero precisamente porque nosotros trabajamos desde antes con o sin estrella verde. Nuestro proyecto Pollo Rosso Hotel Borgo San Felice tiene en su base algunos pilares y algunos modos de trabajar que obligatoriamente pasan por ahí. Y te cuento el ejemplo de nuestro hotel, porque esta información pues obviamente nadie me la había preguntado antes. Eh, Nosotros tenemos una huerta de 2.500 metros cuadrados donde cultivamos vegetales y hierbas para los restaurantes del hotel. Y este proyecto está liderado por una señora que tiene un equipo de trabajo que son muchachos con síndrome de Down. Wow. Eh, entonces, esto no es mérito mío, de la compañía y de los propietarios que tienen, digamos, una visión
filantrópica en su ADN. Entonces, nosotros precisamente hemos tratado de abrazar esta iniciativa y creemos que independientemente que nos den ese premio o no, porque no importa, que se puede trabajar incluyendo a otras personas que, digamos, en otras circunstancias no estarían consideradas para un mundo tan difícil y tan con mucha presión como es la hotelería. Ahora te hago dos preguntas, una personal mía como fundador y editor también de Frito, y es, eh, ¿tú cómo crees que en Colombia, entendiendo que somos un país que para mí es agricultor y que tiene una potencia hacia el alimento tan grande, cuál es el paso que tenemos que dar para que el gobierno, restaurantes, gremio y gente, porque no se puede volver de nicho los temas de la comida, sino que tiene que masificarse, qué mensaje o qué estrategia tenemos que tener para que esto se vuelva realmente importante, influyente en nuestra economía y en nuestro estilo de vida como colombianos? Sí, mira, yo creo que desafortunadamente el hecho de vivir afuera del país por hace muchos años me ha dado, digamos, no he tenido la posibilidad de vivir muy de cerca la evolución de, de este tema tan de cerca. Pero las veces que he ido a Colombia me he dado cuenta que hemos avanzado porque ya la gastronomía y la cocina se asocia a la cultura. Entonces, digamos que ya los entes gubernamentales se pueden, digamos, muestran interés en invertir, porque es una cuestión de inversión eh, en este tema que tal vez antes, o sea, a nadie ni siquiera se le pasaba por la cabeza, ¿no? Yo estoy convencido, y creo que nuestra, digamos, nuestra carta y nuestro as sea el turismo. ¿Por qué? Porque yo vivo en un país, en Italia, donde el 13% del PIB es turismo, que es una cosa impresionante. O sea, no sé, ahorita no conozco las cifras, pero habría que ver si Colombia tiene un solo producto que le dé todo ese dinero. Y Colombia es 4 veces más grande de Italia. Es muy diferente, ¿no? Obviamente son dos cosas completamente diferentes, pero tiene algo muy atractivo, una belleza diferente como la puede tener Italia, que es arte, historia, en fin. Eh, entonces yo creo que se podría invertir muchísimo más en el turismo y el turismo está obviamente intrínsecamente conectado con gastronomía, eh, precisamente lo que te digo, en ciudades como Cartagena, como Bogotá, los restaurantes donde los extranjeros vayan a comer o donde uno no, digamos, se sienta orgulloso de salir a comer, no pueden ser ni cadenas, ni cosas de japonés, chino, mexicano y demás, donde la gente coma, sino que tiene que haber como una cultura general de cuál es nuestra identidad. Entonces, y en esa medida, digamos, invirtiendo recursos y obviamente la colaboración entre los cocineros tiene que existir. Yo no sé si hoy en día en Colombia ya se ve más, pero es muy difícil llegar a resultados si cada uno rema para su lado. Entonces, sobre todo cuando hay muchos intereses económicos de por medio. Eh, yo honestamente no me matan este tema de las clasificaciones cuando, cuando te da, dice tú eres el uno, tú eres el 2, tú eres el 3, porque creo que crea un ambiente de mucha competitividad, pero pues obviamente Existe. existe, sí, entonces para nuestro objetivo como creación de identidad, desarrollo del turismo, se necesita muchísima colectividad y esa colectividad te da, digamos, la voz de presentarte a un ente, al gobierno, a una gobernación, una alcaldía, lo que sea,
a decir, mire, nosotros queremos hacer esto, nosotros necesitamos que haya una política nacional de que en los restaurantes se usen los productos que se están quedando en las plazas porque no salen. Es decir, o sea, se nos pueden Sí, de venir a la cabeza, acuerdo. se Muchos nos pueden venir proyectos. a la cabeza muchos proyectos concretos, ¿no? Que no sean solo bla, 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 pero que toman fuerza en el momento en que hay un colectivo de cocineros. No sé, me devuelvo Como al Gastón ejemplo de... Acurio lo hizo a Perú, que lo Vale, volvió un tema gubernamental, político, social, económico para un país, el tema de su comida. claro, porque la gastronomía es un motor de desarrollo económico y precisamente por eso es importante el gobierno lo entienda. Pero bueno, esta es mi última pregunta y es ¿cuál es tu frito preferido? ¿Cuál es mi frito preferido? Bueno, de colombiano, eh, la carimañola de la costa atlántica. Y ¿Y qué fritura? arancino en Sicilia, que es Una bola de una risotto. bola de arroz llena de carne, de ragú de carne con arvejas y luego frito. Ese, digamos que en ese orden, la carimañola y el arancino de Sicilia.